2009, la Academia de Cine de Hollywood decidió ampliar el número de películas nominadas de 5 a 10. Esto trajo consigo además un nuevo sistema de votación mediante el cual la película ganadora no era la que obtenía más votos, sino la que obtenía mejores votos. Es lo que se denomina el voto preferencial. Con 10 nominadas, lo que la Academia quería evitar con esto del voto preferencial era que una película pudiera ganar el Oscar con un porcentaje pequeño de votos. Es decir, para ganar el Oscar debes de generar consenso. Pero ¿en qué consiste exactamente esto del voto preferencial y cómo se distribuyen los puntos que doy en mi papeleta como académico? En este vídeo vamos a explicar con un ejemplo práctico cómo funciona el voto preferencial para despejar todas las dudas y ver por dónde pueden ir los tiros en la edición de este año. Para ello vamos a usar como base las películas nominadas al Oscar en 2022, que son las siguientes: Belfast, Coda, Don't Look Up, Drive My Car, Doom, King Richard, Licorice Pizza, Nightmare Alley, The Power of the Dog y West Side Story. Con esta lista de nominadas, el pasado 1 de marzo desde Twitter lanzábamos la siguiente propuesta. Si tú fueras académico, si tú tuvieras una papeleta, ¿cómo ordenarías las nominadas al Oscar a Mejor Película? Ordenaríamos esa papeleta poniendo en primer lugar, en la posición número 1, a nuestra película favorita y iríamos ordenando en orden descendiente. Con todas las respuestas recibidas hemos seleccionado las 100 más representativas que conformarán nuestra particular academia y usaremos esas papeletas para intentar descifrar cómo funciona el voto preferencial. Lo primero que tenemos que saber del voto preferencial es que la película que vaya a ganar el Oscar debe alcanzar al menos el 50,1% de los votos emitidos. Los 100 votos recibidos se distribuyeron en una primera fase de la siguiente manera. Belfast recibió el 5% de los votos, es decir, 5 personas pusieron a Belfast en el número 1 de su papeleta. Coda obtuvo el 3% de los votos, Don't Look Up el 4%, Drive My Car el 17% de los votos, Doom el 8%, King Richard obtuvo un 0%, es decir, nadie puso a King Richard como su primera opción en su papeleta. Licorice Pizza un 16%, Nightmare Alley como King Richard un 0%, a nadie le gustó Nightmare Alley. The Power of the Dog un 37% de los votos y West Side Story un 10% de los votos. Como ninguna de las 10 películas nominadas ha conseguido el 50,1% de los votos, tenemos que continuar con el proceso y para ello tenemos que deshacernos de las películas con menor puntuación. Esas películas son Nightmare Alley y King Richard, que han obtenido un 0% y por lo tanto son las primeras en ser eliminadas. De las 8 restantes, Coda es la que tiene el porcentaje de votos más bajo, por lo tanto es la siguiente película en ser eliminada. Adiós, Coda. Pero los votos de Coda no se pierden. Hubo 3 personas de esa muestra de 100 que la pusieron en el número 1 de su papeleta y esos votos se van a redistribuir de la siguiente manera. Por ejemplo, el usuario temporada de premios que había puesto a Coda como número 1 en su papeleta, su voto pasaría ahora a su segunda opción, que es Dune. En el caso de Francisco 257, su segunda opción era Don't Look Up. Y en el caso de B. Coley, su segunda opción era Drive My Car. Con estos votos la foto quedaría de la siguiente manera. Don't Look Up pasa de un 4 a un 5% de los votos, Doom pasa de un 8 a un 9 y Drive My Car de un 17 a un 18% de los votos. Nos volvemos a hacer la pregunta, ¿hay una película que tiene el 50,1% de los votos? Como no lo hay, volvemos a fijarnos en la parte baja y tenemos que eliminar a una nueva película. En este caso vemos que hay un empate entre Belfast y Don't Look Up con el 5% de los votos. Y para resolver el empate nos fijamos en aquella película que tiene más números 1 en sus papeletas. Belfast tenía 5 números 1, Don't Look Up tenía 4 números 1, por lo tanto la siguiente película en ser eliminada es Don't Look Up. El proceso sigue adelante y los 5 votos de Don't Look Up se distribuyen de la siguiente manera. El usuario Francisco257, que había puesto a Coda como número 1 en su papeleta y a Don't Look Up como número 2, ve como ahora su voto termina en su tercera opción, que es Belfast. De los 4 usuarios que pusieron a Don't Look Up en el número 1 de su papeleta, vemos como 2 de ellos tenían a Coda como segunda opción. Los votos de la película de Sean Heather, al estar ya eliminada, pasan a la tercera opción, que en este caso sería The Power of the Dog y West Side Story. El resto de votos de Mike Delgado, Edith y de Diego irían para su segunda opción, que en ambos casos es The Power of the Dog.
Con estos resultados actualizamos porcentajes. Belfast pasa de un 5 a un 6%. West Side Story de un 10 a un 11%. Y The Power of the Dog de un 37 a un 40%. Seguimos sin tener una película que llegue a ese 50,1% de los votos, por lo tanto toca eliminar a una nueva película, y esa película es Belfast, que con el 6% de los votos dice adiós a la carrera. Entramos en la tercera ronda y los 6 votos de Belfast se distribuyen de la siguiente manera. La papeleta del usuario Francisco257 está siendo muy complicada de resolver. Empezó votando por Coda, que fue eliminada. Su segunda opción era Don't Look Up, que también fue eliminada. Su tercera opción fue Belfast, que acaba de caer. Y su cuarta opción es King Richards, que ni siquiera estuvo nunca en la conversación. Hay que buscar, por lo tanto, su quinta opción, y esa quinta opción es The Power of the Dog. Por lo tanto, el voto de Francisco257 pasa ahora a The Power of the Dog. De los 5 usuarios que tienen a Belfast como primera opción, uno de ellos tenía a Coda en segundo lugar, que al ser eliminada, su voto pasaría a la tercera opción, que en este caso es Doom. El resto se distribuiría como sigue: un voto para The Power of the Dog, otro para West Side Story y otro para Licorice Pizza. Con estos datos actualizamos porcentajes. Doom pasa de un 9 a un 11% de los votos. West Side Story pasa del 11 al 12%. Licorice Pizza suma un voto, por lo tanto se queda en el 17% de los votos, y The Power of the Dog ya está en el 42% de los votos. Está todavía lejos de ese 50,1% exigido, por lo tanto toca eliminar a una nueva película. Y vemos que esa película es Doom, de Denis Villeneuve, con un 11% de los votos, que dice en este punto adiós a la carrera. Entramos de lleno en la cuarta ronda, distribuyendo los 11 votos de Doom de la siguiente manera. Vemos que el usuario temporada de premios, que había puesto a Coda en primer lugar y a Doom en segundo, ve como su voto pasa ahora a su tercera opción, que es Licorice Pizza. Lo mismo le pasa a Leo Sadako, que había puesto a Belfast como número 1, Doom como número 2, y su voto pasa ahora a su tercera opción, que es The Power of the Dog. Por su parte, el usuario MIGK9 tenía a Belfast como número 1, Coda como número 2, Doom como número 3, y su voto pasa a su opción 4, que es Licorice Pizza. 8 usuarios tenían a Doom como número 1 en sus papeletas, y toca ahora buscar cuáles son sus siguientes opciones. Vemos que 3 de ellos tenían a West Side Story como segunda opción, por lo tanto sus votos van a la película de Steven Spielberg. Sergio Bellamy 18 tenía a Licorice Pizza como segunda opción, por lo tanto su voto va para la película de Paul Thomas Anderson. El caso del usuario Almiriza 7 es curioso para ver cómo funciona esto del voto preferencial. Él tiene a Doom como primera opción, a Belfast como segunda, Coda en tercer lugar, Nightmare Alley en cuarto, King Richard en 5, y finalmente su voto termina en manos de Licorice Pizza, que es su sexta opción. Los 2 votos restantes van a parar a manos de The Power of the Dog, la segunda y la tercera opción de los usuarios Leo Películas y Carlos Márquez. Hay un octavo usuario, Olivia, que tenía a Dune en primera opción y a Don't Look Up en segunda, y que no ha votado por ninguna otra película. En la academia habrá votantes que hayan visto todas las películas, como Carrie Coon, y otros que no, como Olivia. De modo que hay papeletas que en algún momento dejan de ser tenidas en cuenta. Toca actualizar porcentajes. West Side Story pasa de un 12 a un 15% de los votos. Licorice Pizza del 17 al 21. Y The Power of the Dog del 42 al 45% de los votos. Nos volvemos a hacer la pregunta: ¿hay una película con el 50,1% de los votos? Como la respuesta es no, toca eliminar a una nueva película, y esa es el West Side Story de Steven Spielberg, que dice adiós a la carrera. Entramos de lleno en la quinta ronda, distribuyendo los 15 votos de West Side Story. Cada vez es más difícil descifrar las papeletas, pero vamos a intentarlo. De aquellos que no tenían a West Side Story como primera opción, pero sí como segunda o tercera, vemos como 3 de ellos, Pepote Lago, Ángel Sala y Mr. Peliculitas, tienen a Licorice Pizza como tercera y cuarta opción, por lo tanto su voto va para la película de Paul Thomas Anderson. Y otros 2 votos se van para The Power of the Dog de Jane Campion. En el caso de Kevin PM12, que tenía Don't Look Up como primera opción, Coda como segunda y West Side Story como tercera, vemos cómo su voto pasa por King Richard, cuarta opción, Doom, quinta opción, Belfast, sexta, Nightmare Alley 7, y finalmente su voto pasa para su octava opción, que es The Power of the Dog. 6 de los 10 usuarios que tenían a West Side Story como número 1 en su papeleta dan su voto ahora a la película de Paul Thomas Anderson, Licorice Pizza. Otros 2 se lo dan a Drive My Car de Yamaguchi y 1 a The Power of the Dog de Jane Campion.
hay otro usuario, Pablo Burgos, que había completado su papeleta con 7 títulos, pero las 7 películas que había puesto han sido ya eliminadas, por lo tanto su papeleta deja de ser tenida en cuenta. Toca actualizar porcentajes una vez más. Drive My Car pasa del 18 al 20%, Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson del 21 al 30% y The Power of the Dog del 45 al 48%. Se queda rozando el 50,1%, pero todavía no tiene los votos suficientes para ganar el Oscar. Por lo tanto, tenemos que eliminar a una nueva película y esa es Drive My Car de Yamaguchi, que con el 20% de los votos dice adiós al Oscar. Llegamos a la sexta ronda, la ronda final con 2 películas frente a frente, The Power of the Dog y Licorice Pizza. Antes de distribuir los votos de Drive My Car, las cosas están así. The Power of the Dog tiene el 48,9% de los votos y Licorice Pizza el 30,6%. En la primera ronda, Drive My Car obtuvo 17 números 1. Fue la segunda película más votada. Sin embargo, gracias al sistema del voto preferencial, ha sido eliminada antes que Licorice Pizza, que quedó en tercer lugar en esa primera ronda. Con estos porcentajes, la película de Jane Campion solo necesitaría 2 votos para llegar a ese 50,1% que le daría el Oscar. Empezamos viendo la papeleta de George of the Jungle, que tenía Drive My Car como número 1, y vemos que su segunda opción era The Power of the Dog. Por lo tanto, el voto va para la película de Jane Campion, que incrementa su porcentaje y se queda en un 50% de los votos. La siguiente papeleta es la de The Goldman GJ, que tiene como segunda opción a Licorice Pizza. En la papeleta del usuario Taesuk, su segunda opción es The Power of the Dog. Si sumamos ese voto a los que ya tiene la película Jane Campion, vemos que por fin, después de 6 rondas, consigue superar ese 50,1% de los votos exigidos para poder ganar el Oscar. Los resultados finales, después de redistribuir todos los votos de Drive My Car, quedarían de la siguiente manera. Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson se quedaría con el 37,8% de los votos y The Power of the Dog de Jane Campion ganaría el Oscar con el 62,2% de los votos. Pues así es como funciona el voto preferencial en los Oscars. Espero que con este juego haya quedado un poco más claro y ver cómo puede beneficiar o perjudicar a según qué películas. Analizando la muestra de votos que hemos usado para este juego, es interesante ver cómo hay ciertas afinidades entre los votantes que votan a The Power of the Dog y que también votan a The Drive My Car o a Licorice Pizza, o entre los que votan a Belfast y tienen como segunda o tercera opción a películas como Coda, Don't Look Up o incluso King Richard. En cualquier caso, y a pesar de lo que hemos visto de cómo funciona el voto preferencial, si una película consigue en esa primera ronda un porcentaje elevado de números 1, de primeros puestos, como le ocurría a The Power of the Dog en nuestro ejemplo, que tenía un 37% de números 1, es bastante difícil que el resultado final vaya a cambiar. Veremos a ver qué pasa en los Oscars. De momento, enhorabuena a Jane Campion por haber ganado este simulacro. Feliz noche de Oscars.